Oremos. Que nuestro Señor Dios nos hable y guíe a nuestros corazones. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora seca, o sea, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dios de los cielos, poderoso Padre celestial, es usted que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, en esta noche, Señor, vamos a escudriñar tus escrituras, Señor. Papito Dios, háblanos en nuestros corazones, Padre celestial, Señor, para atesorar esta palabra, y que esta palabra, Papito Dios, construya en nosotros una forma de vivir agradable y perfecta ante los ojos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, mi hermana Diana. Bienvenida, mi hermana María. Bendiciones. El tema de hoy se llama un encuentro con el Señor Jesús. Hay algunas personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Bueno, y nosotros también tenemos que tener siempre un encuentro con el Señor Jesús, casi todo el tiempo. Vemos, por ejemplo, a Natanael cuando se encontró con Jesús, y él, una de sus palabras fueron reconocerlo, diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso fue una. Y al escuchar esta palabra, mi Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante tú verás cielos abiertos y verás ángeles que suben y bajan, ¿cierto?, sobre el Hijo del Hombre. Qué gran promesa. ¿Qué pasó? Solo por reconocer al Señor Jesús. Luego tuvimos un encuentro, Pablo, el hombre que escribe como 13 cartas. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, él estaba deseando ser anatema o maldito, que Dios lo saque del propósito para que muchos hermanos judíos puedan entrar. Mire lo que hace un encuentro con el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, estas cosas nosotros nos vamos a ir atesorando en nuestro corazón, si es que nosotros estamos haciéndolo, ¿bien? Que nosotros somos capaces de dejar el puesto, de dejar cualquier cosa para que otros tengan la necesidad de entrar, ¿cierto? Mire lo que pasó con Pablo. Qué hermoso que fue para Pablo un encuentro con el Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a ver el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Ese es otro encuentro, ¿cierto? Un encuentro también el que tuvo Nicodemo. Nicodemo también, vemos que a Nicodemo, como un discípulo de Jesucristo, como no fue presentado, él siempre anduvo como apartado, pero nunca se apartó del Señor Jesús desde que le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Esa era la palabra que buscaba siempre. Entonces, pero lo vemos que él, por ejemplo, defiende a Jesús cada vez que lo querían buscar, y él defiende diciendo: ¿acaso nuestras leyes
no nos permite escucharlo a la otra parte, ¿cierto? La otra vez también, con el ciego también. Dejemos que sea la ley la que se encargue de este problema. Y dice, pero es que tú no te das cuenta, dicen los judíos, que al leer la ley, tú no te das cuenta que ningún profeta nació de Galilea. Entonces, parece que le habían perdido la pista al Señor Jesús, porque él no nació en Galilea. Él cumplió lo que estaba estipulado en la Biblia. Él nació en Belén y fue a crecer en Nazaret, de Galilea. Entonces vemos, por ejemplo, que él estuvo defendiendo, y cuando Jesucristo muere, él con José de Arimatea van a bajar el cuerpo del Señor Jesús. Y ellos le dan sepultura al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces vimos que cuando Nicodemo tuvo el encuentro con el Señor Jesús, fue grande, ¿cierto? Hagamos un estudio nosotros, si es que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, ¿sí? Ahora vamos a ver la mujer samaritana. La mujer samaritana, ella tenía 3 inquietudes. Solo 3 que voy a escogido para que no se haga largo el mensaje. 3 inquietudes. La primera, ella venía arrastrando una maldición de enemistad de 530 años. Entonces ella cuando mi Señor Jesús se acerca a ella, le dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, aunque eso ya se había hecho como una religión. Los samaritanos para ir de Judea, los judíos, por ir de Judea a Galilea, por aquí solamente habían 75 kilómetros. Pero ellos, por no pasar por el lugar de Samaria, ellos se iban por Perea, atravesando el río Jordán, por Perea, se iban hasta Cesarea y otra vez cruzaban a Galilea. Y por ahí había 100 kilómetros. No les importaba caminar 25 kilómetros más, por tal de no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ellos ya habían calculado, los judíos, que los samaritanos no eran puros, por lo contrario, ellos no eran. Ahora, vamos a ver de dónde nació esta enemistad. A Esdras. Vamos a ver Esdras 4. Pero antes quiero hacerles una historia, ¿cierto? Para no leer tanto. Esdras 4. Esta enemistad nace cuando Oseas era rey. Cuando Esdras era rey, ¿cierto? Y él, como rey, llevó a la idolatría al pueblo de Israel, a los samaritanos, el judío del norte. Entonces ellos midió el castigo por el que tenían. ¿Sí? El castigo que tenían. Entonces ellos sencillamente los asirios que los tenían invadidos, ellos buscaron una manera, eso está para que lo anoten nada más, en Segunda de Reyes 17, ahí está la historia, de donde ellos comenzaron la enemistad. Entonces ellos, cuando vino la deportación a los judíos de Samaria, por no haber pagado los impuestos, se llevaron, por decirle algo, una cantidad. Eso sucedió en el 720 más o menos, o 750, los llevó cautivos. Ellos no volvieron, no fueron como los judíos, ellos no volvieron. Y ellos fueron llevados de Cuta, ¿cierto? Se llevaron más o menos unas 10.000 personas. Se llevaron, por ejemplo, de Cuta, de Aba, de Hamar, de algunos puntos de Samaria se llevaron más o menos 10.000 personas, poniendo una cantidad. Luego
de allá para acá y los pusieron en Samaria. Entonces los samaritanos lo que hicieron fue que se entreveraron. Ya los samaritanos, ya siendo judíos, no se entreveraron, ya no eran puros. Entonces, ahora, los que vinieron, que eran asirios, ellos, ¿cuál era su religión? ¿Cuál era su costumbre? Amar a la idolatría. Y ellos se hicieron idólatras, ¿cierto? Y ellos estuvieron muchos años, porque ya en el 530, perdón, fue que llegaron los que estaban presos en Babilonia, de la deportación. Entonces ahí es cuando ellos comienzan a decir, cuando este pueblo vino a construir el templo. Y entonces esta gente que estaba ahí, pero antes de eso, Dios los había castigado por hacer idolatría. Le mandó leones y los mataba. Entonces ellos, pues como se habían llevado a los sacerdotes, ellos no conocían la ley de Dios, entonces ellos les pidieron, los mismos de Asiria, le pidieron al rey que les mandara, que no conocían la ley de Dios y Dios los estaba castigando, el Dios de la tierra los estaba castigando porque por muchos pecados. Ellos no conocían la ley de Dios, según ellos eran otra costumbre. Entonces, mis queridos hermanos, ellos le mandó de allá para acá sacerdotes. Les mandó sacerdotes y les comenzaron a comunicar la ley de Dios. Y ahí es que entonces ellos se comenzaron a guardar los mandamientos de Dios por un tiempo. Entonces ahora sí en Esdras comienza entonces la construcción del templo según los judíos. En Esdras 4 comienzan los judíos a construir el templo. Y comenzamos por el 4.1. Cuando lo tenga me dicen. Amén. Ya, entonces comenzaron. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, o sea, el sacerdote, y a los jefes de la casa paternas, y les dijeron, edificaremos con ustedes, ¿sí? Porque como nosotros buscamos a nuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa de vuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ustedes leen el rey, eso era lo más interesante. Entonces, ahí vino la enemistad de los judíos con los samaritanos. Ahí vino la enemistad. ¿Por qué? Porque no se construyó, no dejaron que ellos construyan, también ayudaron a construir el templo. Ahora, ¿por qué no lo dejaron construir el templo? Porque los judíos ya no eran puros, los de Samaria ya no eran puros, ellos estaban adorando. Y ellos tampoco habían entendido, creían que era otro templo que se iba a hacer para hacer alguna idolatría. Pero ya saben porque ellos querían ir a adorar a Dios, ¿cierto? Al Dios de los cielos, al grande, al poderoso, al que los había tenido 70 años en el cautiverio. Ellos habían rogado que se cumplieran los 70 años para ellos venir. Entonces, mi Dios, a los 70 años, hubo una oración donde él se acordó que había por parte de Jeremías, que él tenían que cumplirse. Entonces vinieron a los 70 años mi Dios, y mi Dios le abre ese corazón al rey de Ciro, y entonces váyanse todos los que son de Judea, todos los hebreos, todos los judíos, váyanse a su tierra, todo el que quiera, porque muchos no se vinieron, ¿cierto? Incluso Esdras y Zorobabel fue el que
ese vino era vino de Dios. Entonces, así fue como comenzó la enemistad de los judíos y samaritanos, ¿cierto? Ahora, esto había pasado 530 años, ahora sea Juan otra vez. Entonces, esto había pasado ya por 530 años y habían ellos venido arrastrando como una maldición. Ellos venían arrastrando algo que hace 530 años había pasado. Unas costumbres ya no hicieron puro, entonces por eso los judíos ya no se dirigían directamente a los samaritanos. Se hicieron enemigos. Una enemistad que perduró 530 años. Pero como el Señor Jesús vino a cambiar el sistema, vino a unirnos todos a nosotros, todos en un solo espíritu, no importa si fueran samaritanos, no importa si fueran griegos, no importa si fueran judíos, hombres o mujeres, entonces Él nos vino a unir. Qué grandeza de Dios, ¿cierto? Él se bajó al mundo, porque eso es lo que pasaba con Samaria, se bajó al mundo para rescatar al mundo. Y Él no se contaminó. Él bajó al mundo, ¿cierto? Él bajó a esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana, ella pues le dice, se debe haber tenido una gran sorpresa cuando Jesús, siendo judío, la salvó. Ella se sorprendió, pero ¿cómo es esto de que tú, siendo judío, me saludas a mí? ¿Cierto? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ¿cierto? Venían ellos arrastrando una maldición de 530 años, pagando una condena que ellos ni siquiera en 530 años, ¿cuántas generaciones habían pasado? 5 generaciones más. Y ellos ni siquiera sabían lo que había pasado, como nosotros no sabíamos si no estuviera escrito en la Biblia. Entonces así fue como nació. Entonces vino el Señor Jesús y era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque era la última semana. Ya era la última semana que iba a estar, iba hasta Samaria, iba a regresar y ahí se iba a quedar. Ya el día sábado ya llegaba la Pascua. Entonces, mi Jesús, en su grandeza, a cumplir lo que Él vino a hacer, a juntarnos a todos en un solo espíritu, a juntarnos a nosotros que en un solo lugar, preparado, ya les dije otra vez que todos nosotros estamos buscando solo una sola cosa, salvación y vida eterna, ¿cierto? Es todo lo que buscamos, todo, ¿cierto? Menos mal que es individual, ¿cierto? Entonces, vemos una debilidad del Señor Jesús que le dice, dame de beber. Es que el Señor Jesús siempre ha andado busca hasta la vez la debilidad que nosotros tenemos para que Él la cargara. Dame de beber, ¿cierto? Entonces cuando digo, ¿cómo que me dame de beber? ¿Cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cierto? Una de las cosas era, ¿por qué estaba a las 12 del día? Pues metida ahí, a esa hora que no había nadie, un solazo, qué sé yo, de toda la gente estaba sombreándose. Es que ella no podía juntarse con Cristo, no podía, ¿cierto? Y cuando se encuentra con Jesús, este cambio que tuvo, ¿cierto? Este lleno, ella comenzó a soltarse de todo lo que ella tenía, comenzó a soltarse, a decir, este es el Mesías, no sé, este es el profeta, el que está hablando conmigo. Pero mi Jesús le dice, dame de beber. No sé cuántos de nosotros mi Jesús ha tratado con nuestras necesidades. Lo primero que ha hecho nuestro Jesús es pedirnos el corazón. Amén. ¿Cierto? Esa ha sido la necesidad. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón, la maldad del ser humano está en el corazón. ¿Cierto? Ahí está. Dame el corazón y verás que yo hago maravillas de ti. ¿Cierto? Y yo te daré agua viva, como le dijo a la samaritana. Dame, ¿cierto? Dame tu corazón a nosotros. ¿Qué más nos pudo haber pedido? Dame tu vida, ¿sí? Para hacer de ti una criatura nueva, ¿cierto? Pero esa es la parte que más duro nos ha tocado, ¿cierto? Y muchos de nosotros, mis queridos hermanos, y esto no es por molestarnos, no es que nosotros parece que se nos otra vez parece que es una costumbre que se nos ha hecho venir acá, ¿cierto? Pero es que mi Dios, mi Jesús, es el ejemplo. Él lo entregó todo, sin ver la calidad humana. Él entregó no solamente algo material,
Él entregó su vida. Nosotros no podíamos estar en este lugar si Él no hubiera entregado su vida. Si Él no estuviéramos en este lugar, si nosotros no hubiéramos entregado el corazón, no la mitad del corazón, sino todo el corazón. Entonces, la mujer samaritana tenía este problema, ¿cierto? Esto de enemistad que tenían, ¿cierto? La enemistad venía pagando una maldición ajena. Y que no solamente la samaritana, sino que nosotros también. Es que en Cristo, así como en Samaria, en Cristo la maldición se terminó, la enemistad se terminó. Nosotros en Cristo es que debe de terminarse todo. La enemistad, ¿cierto? Justamente la enemistad, ese mal comportamiento, ¿qué otra cosa se nos tiene que terminar? Tiene que haberse terminado en nosotros, ¿cierto? Porque vemos la samaritana que cuando tuvo un encuentro con Jesús, luego lo vemos, ¿cierto? Qué bueno. Entonces, mis queridos hermanos, entreguemos el corazón, ¿cierto? Que es lo que está pidiendo mi Señor Jesús, dame de beber, una de las debilidades. Otra de las cosas que mi Jesús, que la inquietud que tenía la mujer samaritana, quería ser feliz. Ella buscaba felicidad. Por eso ella tenía había tenido 5 hombres. Ahora, menos mal que no la pelearon porque la ley ya no llegó hasta allá, porque ya no eran puros, ya estaban contaminados, así que la ley ya no los tocó. Pero ella buscaba felicidad, se casa con un hombre, no fue feliz, se casa con otro, no fue feliz, se casa con el otro así hasta que tuvo 5 hombres y no fue feliz, ¿cierto? Buscando la felicidad en el sitio equivocado. No sea que nosotros también, al hacernos de un compromiso, buscamos felicidad. Y es que nosotros en Cristo tenemos que repartir felicidad. Porque si Cristo está en nosotros y nos ha dado felicidad, nosotros que debemos compartir, no buscar, compartir felicidad. Eso es lo que le pasó. Ahora, la mujer samaritana llegó a tener hasta uno que ya no le funcionó uno propio, tenía uno a la mitad, ¿cierto? Estaba, ¿cómo se dice? Según era, ¿cierto? ¿Cierto? Tenía un hombre que era de ella, pero que no era de ella, ¿cierto? ¿Y qué habrá visto esta mujer samaritana? En su hogar es feliz, tiene cosas, por lo menos dame la mitad de esa felicidad a mí, ¿cierto? Porque incluso Jesucristo le dice, si al que tiene no hay tuyo. Ella estaba compartiendo un amor ajeno. Miren, buscando felicidad, ¿cierto? Mi Jesucristo llega. Y todos nosotros sabemos que nuestra felicidad no está en ningún ser humano. La felicidad está en Cristo. Amén. La felicidad está en Cristo. Amén. A pesar de las tribulaciones, a pesar del proceso, a pesar de todos los malestares que nosotros llevamos, porque este camino no es fácil, nosotros debemos compartir felicidad. La felicidad es muy buena, la risa es muy buena, no sé, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús es muy bueno. Pero si no he entregado el corazón, es difícil, ¿cierto? Solo va a ser una costumbre. Mis hermanos, yo les digo esto no por molestar. Yo quisiera que donde esté Jesús, todos nosotros estemos. Amén. Ese es el plan, ¿cierto? Ese es el plan de Dios, ¿cierto? Y como nosotros como predicadores deberíamos de entusiasmar a las personas, ¿cierto? Entonces, que no les moleste esta parte, ¿cierto? Entonces, la mujer samaritana, esto en lugar de causarle felicidad, le causó tropiezo. Ahora ella tenía que ir a las 12 del día a sacar agua al pozo. ¿Para qué? Para no encontrarse con nadie, ¿cierto? Porque ella era una mujer mal vista, ¿qué dirían? La roba marido. Así tiene que haberle dicho, ¿cierto? Entonces, para no encontrarse con nadie, ella iba a las 12 del día, cuando toda la gente estaba en sus hogares, cuando las otras gente estaban debajo de los árboles, cuidando sus ovejas, su ganado, y ella solita se encontraba en el pozo. ¿Cierto? Pero este encuentro con el Señor Jesús es la que le cambia la vida, incluso deja botado todo, el cántaro, el lago, y se fue corriendo hasta arriba a su ciudad, llevando el mensaje, ¿cierto? Llevando el mensaje. David fue a decir lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, la felicidad, mis queridos hermanos,
no está en el otro ser humano. La felicidad siempre va a estar en Cristo. Mire, y aquí hay otra debilidad de la que mi Jesús le dice. En el 4:16 de Juan. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿cierto? Entonces, le estaba hablando él con sus necesidades. Tráeme a tu marido. Y él, pues, él sabía que no tenía, que el que tenía no era de ella. Ella le dice que no tengo marido. Y bien has dicho. Entonces, mi Señor Jesús, otra de las necesidades, otra de las debilidades que tenemos, Él quiere cargar con ella, porque Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el invencible. Nosotros somos los débiles y por eso con nuestras cargas no vamos a poder. Entonces, mi Señor Jesús lo que busca es que nosotros entreguemos las debilidades. Y una de las necesidades de la mujer era la felicidad. Quería ser feliz. Como todo ser humano quisiera ser feliz. Todos los seres humanos quisiéramos ser felices. No quisiera que no hubiera un tropiezo, ¿cierto? Que nos quite la felicidad. Porque en realidad hay algo que nosotros necesitamos, ser felices, ¿cierto? Y la felicidad solo viene. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Entonces vemos que la felicidad en Cristo es la que nos sostiene. La música lo dice, ¿cierto? La felicidad de Cristo es la que nos sostiene, es la que dura para siempre, ¿cierto? Es la única, ¿cierto? Es la única, ¿cierto? Que nadie nos quite el gozo de lo que hacemos, o de cómo nos comportamos, o de lo que escuchemos, que nada nos quite el gozo, ¿cierto? Que nada nos quite el gozo, porque la felicidad no está en el ser humano, la felicidad está en Cristo. Cristo el Todopoderoso, el que vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser felices. Él fue el único que se entristeció, Él fue el único que aguantó el castigo por nosotros, Él fue el que puso su cuerpo por nosotros, para que nosotros fuéramos libres y que tengamos felicidad. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, vemos entonces a esta mujer buscando felicidad, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó a Cristo, cuando tuvo un encuentro con Cristo. Igual que Pablo, igual que Natanael, igual que Nicodemo, ella tuvo un encuentro con Jesús. Dejó botado todo, como dije, y luego se fue corriendo, ¿cierto? Cuando se fue corriendo, mi hermano, con mis hermanos, solo demostraba una felicidad al verse encontrado con Jesús. Con un judío que le dirigió la palabra, con un judío que conversó con él, con un judío que le ofreció agua viva, con un judío que no importaba quién era, el agua viva era el Espíritu Santo. Eso era todo lo que mi Jesús quería. Dame tus debilidades y yo te daré agua viva, lo que le dijo Jesús, ¿cierto? Otra de las debilidades, mis queridos hermanos, otra de las inquietudes, mejor dicho, de la mujer samaritana, la oración, la religión, ¿cierto? La religión y la adoración. Ese era otro de los temas. No sabía dónde ir a adorar. Los samaritanos, ellos en Samaria, diciendo, en este monte que se debe de adorar, porque este pozo fue, como leímos, fue que Jacob, nuestro padre Jacob, fue el que compró esto en 100 monedas de plata, la compró, ¿cierto? Y no fue una casualidad, cuando vino la repartición de la herencia, le cayó en los hijos de José. Bien. O sea, vemos que todo el tiempo estuvo
ese lugar. O sea, toda la vida que dieron la vuelta, ¿cierto? Parecía que venían como de otra parte, todo era el mismo lugar. Entonces, en ese tiempo, cuando Jacob compró ese terreno, él adoraba ahí. Él hizo un altar ahí y adoró al Señor dándole gracias por lo que le había dado. Entonces se convirtió en un lugar de adoración. Entonces los judíos sabían esto. Y entonces ellos siempre adoraban. Siempre ellos adoraban ahí, ¿cierto? Ahora, mis queridos hermanos, cuando llega mi Señor Jesús, Lucas 9, ¿verdad? Lucas 9. Vamos a ir a Lucas 9. Lucas 9, el 51 puede ser, para leer el libro. Lucas 9, 51. Vemos ahí que este enemistad que había entre judío y samaritano, todo el que iba naciendo del lado de Judá era el enemigo de los samaritanos. Lucas 9, 51, ¿lo tienen? Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿cierto? Entonces, iban a ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Iban a ir a Jerusalén a adorar. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que se encienda fuego? Eso dice, ¿cierto? ¿Quieres que mandemos que se encienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consumos? ¿Cuál era el tema? Cuando ellos fueron a Samaria, porque mi Jesús les dijo: preparen el lugar, ¿sí? En Samaria. Cuando ellos fueron, se dirigieron a una casa y ellos iban a adorar a Jerusalén. Ya no iban a adorar en el pozo. Unos adoraban en Jerusalén y otros adoraban ahí en Samaria, en los montes. Entonces los judíos, del odio que le tenían a los samaritanos, y al no recibirlos, un gran pretexto, que si hubieran tenido el poder para mandar fuego, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, este poder, mi Jesús le responde, ¿cierto? Mi Jesús le responde. Entonces, en el 55, entonces volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén, amén. Entonces vemos el propósito de Jesucristo: unirnos. Amén. Unirnos, ¿cierto? Reprende a los discípulos diciendo: Señor, como estos mundanos, estos desobedientes, ¿cierto? Tú no quieres, mi Señor, que le mandemos fuego del cielo para que se acaben de una vez. Jesús dice: es que ustedes no han entendido todavía de qué espíritu soy yo. Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Yo no vine a contender con nadie, yo vine a salvarlos, ¿cierto? Entonces vemos que los mismos discípulos de Jesucristo tenían una enemistad con los mismos samaritanos. Juan otra vez. Entonces no había lugar, entonces en Samaria no había lugar para los samaritanos, no había lugar para la felicidad, para ser felices, no había, ¿cierto? Porque por donde ellos andaban, habían enemigos de ellos, ¿cierto? Por donde ellos andaban, ¿cierto? Así son los caminos del Señor, y a eso tenemos que enfrentarnos, ¿cierto? Otro de los temas, mis hermanos, que dijimos que era la religión y la adoración, ¿cierto? Allá estábamos hablando de eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, el 20, 4:20.
ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis, o sea, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas ahora viene y ahora es cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren esta parte que muchas veces lo decimos, que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Perfecto. Entonces, la mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesús y le dice: mira, ya no vamos a adorar aquí en este mundo, ya no vamos a adorar en Jerusalén, ¿cierto? Ese templo se va a terminar, estos lugares se van a terminar, ¿cierto? Ahora va a haber una sola forma de adorar. Yo voy a estar en cada cuerpo que me reciba, y desde ahí vamos a adorar. Desde ahí, entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, nosotros solamente tenemos que adorar, ¿cierto? Esta adoración es por donde caminamos, por donde andamos, cuando compramos, y hablamos también otra vez de eso, cuando compramos, cuando caminamos, cuando nos fuimos al colectivo, cuando nos reunimos aquí, solo es adorar. Adorar. Cuando usted camina, cuando usted conversa con otra persona, es adorando a Dios. Usted no habla de novela, usted no habla de fútbol, usted no habla de política, usted habla de la grandeza que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es todo lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos en la calle con otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Adorando. ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu y Él busca que lo adoren en espíritu y verdad. Entonces, mis queridos hermanos, hay una lección para nosotros de la manera que quiere que le adoremos a nuestro Dios. Por eso es que Él dijo en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, o sea, poniéndolo en primer lugar. Y hay otro mandamiento que es semejante, igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de verdad tú me amas, ahí está el prójimo, demuéstralo. Si de verdad tú me amas, háblale a otra persona de la grandeza mía. Si tú en verdad me amas, tu comportamiento debe de ser diferente. De verdad, si tú me amas, debe de salirte por tu boca, por tu cuerpo, la adoración. La adoración no solamente es acá, no es solamente cantando. La adoración es caminando con Cristo todo el tiempo en la mano. Porque Cristo pagó un precio por esta adoración. Jesucristo paga un precio para que nosotros tengamos esto. Jesucristo paga un precio para que nosotros nos podamos gozar y ser felices a través de él. Entonces, hay soluciones que hacer, ¿cierto? Y mire lo que dice 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don, o sea, el regalo de Dios, y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías a él y le te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y su ganado? Y respondió el Señor Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiera de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Mira lo que Jesús le ofrece a la mujer samaritana. Mire lo que Jesús nos ha ofrecido a nosotros, ¿cierto? Entonces aspiremos de tener esa agua viva, ¿cierto? Si somos una fuente, mis hermanos, si somos una fuente, mala la comparación tal vez, somos como un tarro, como un hueco lleno de agua, ¿cierto? Que por donde vamos dejando la señal de Jesús.
que por donde vamos dejando nosotros el espíritu, que ese que está en nosotros. ¿Por qué? Porque ese espíritu que nosotros tenemos, que Jesucristo nos dio, pagando un precio, es para fuentes de agua viva. Entonces, mis queridos hermanos, Dios y Jesús está ofreciendo fuentes de agua viva. Mis queridos hermanos, esto no lo podemos adquirir. No lo podemos adquirir si no tenemos un encuentro con el Señor Jesús. Si no tenemos un encuentro con el Señor Jesús, todas las cosas nos van a ser gravosas. Si no tenemos un encuentro con el Señor Jesús, el resto, como le pasaba a la samaritana, solo era una religión, adorando en un lugar equivocado. Si no tenemos un encuentro con el Señor Jesús, mis queridos hermanos, no va a haber un cambio en nuestras personas. Siempre va a ser gravoso, siempre va a ser una molestia estar aquí, reunidos como hermanos, hacer las cosas de Dios. Esto siempre va a ser una molestia, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esto era todo lo que tiene el mensaje. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál era el resumen del mensaje? Llenarnos de esa fuente de agua viva que mi Señor Jesús está ofreciendo. ¿Cuál era el mensaje que Jesús está tratando con nuestras debilidades? El Señor Jesús está pidiendo nuestras debilidades. ¿Cuáles son? No importa cuál sea, ¿cierto? Esto puede ser sanidad al corazón. Esto puede ser sanidad a nuestro cuerpo. Esto puede ser sanidad a nuestras vidas, ¿cierto? Esta puede ser una de nuestras debilidades. Usted la conoce, usted sabe cuál es nuestra debilidad. ¿Qué es lo que le molesta estar reunido con nosotros? ¿Qué es lo que le molesta a nosotros estar aquí en su presencia? Eso, y Dios está ofreciendo. Dice que es un regalo, una fuente de agua viva. O sea, esto es el Espíritu Santo que tiene que derramarse en nosotros. Y si el Espíritu Santo se derrama en nosotros, todas las cosas van a ser muy fáciles. La felicidad que buscaba la mujer samaritana está en Cristo. Si nosotros buscamos felicidad, también está en Cristo. Ningún ser humano no la puede dar, ¿sí? Oramos, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a poner el evento del día sábado, del día domingo, en las manos del Señor Jesús. Pero primeramente quiero darle gracias a mi Señor Jesús por su grandeza. Quiero darle gracias a mi Señor Jesús por pagar un precio por su felicidad en nosotros. Queremos darle gracias al Señor Jesús por haber hecho el Señor de nosotros criaturas nuevas. Queremos darle gracias al Señor Jesús por habernos, Señor, venido a nosotros, Padre amado. Nosotros siendo enemigos de Él, Señor, Él vino a nosotros, Señor. Y Él no ha dejado de ser Dios. Él no ha dejado de tener su espíritu vivo. Él no ha dejado de amarnos a nosotros. Mi querido Dios, mi querido Jesús, tan grande eres, mi Señor. Señor, que usted ha hecho maravillas en nosotros, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque aún, Señor, no nos llenamos de tu agua viva, Señor. Aún, Papito Dios, nosotros, Señor, te necesitamos, Señor. Mira a la mujer samaritana, Señor, cuando ella, Señor, escuchó el mensaje, Señor. Solo, Señor, salió corriendo, Señor. Señor, llevaba una felicidad en su corazón y fue a decirle a los demás. Ya tenía la fuente de agua viva. Fue a decirle a los demás, señores, he encontrado al Cristo, al Mesías, al que hemos estado esperando. Señor, ya lo encontramos. Vamos para que vean. Vamos llevando el mensaje. Va regando ella ya la fuente de agua viva o a compartirla con otras personas. Esas personas no dudaron en venir a buscar al Señor Jesús. Cuando lo encontraron, dijeron, Señor Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días más, enseñándole la grandeza que a lo que había venido. Él había venido a libertar las enemistades. Él había venido, Señor bendito, a perdonarnos, Señor. Él había venido a extendernos la mano, Señor.
Qué grandeza, Señor, que es cuando nos encontramos con el Señor Jesús o cuando tenemos un encuentro con Él, Señor. Deberíamos de aparecer a la mujer samaritana, Señor, corriendo a ganar almas para Cristo, a decirle a nuestro Dios, a decirle a la gente de nuestro Dios, de la grandeza de Cristo, qué tan grande es el Señor. Gracias, Señor, porque esa es la que tú quieres, Papito Dios. Por eso es que tú eres Espíritu, Señor. Papito Dios, no eres una carga para nosotros, sino que tú eres el que nos carga a nosotros, Señor. Papito Dios, gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, bendito, Señor. En esta noche, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Papito Dios, y los que no han venido de igual manera, Señor. Papito Dios, gracias, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso, Papito Dios. Tú eres el Dios que está dispuesto, Señor, Papito Dios, a tomar cualquier debilidad que nosotros tengamos, Señor. Papito Dios, una de las nuestras debilidades es, Papito Dios, es tener un encuentro contigo. Yo, personalmente, mi Señor, deseo tener un encuentro contigo todo el tiempo, Señor, como el que tuvo Pablo, como el que tuvo Natanael, como el que tuvo Nicodemo, Señor. Papito Dios, porque esa vida es un encuentro, solo es transformada. De lo contrario, es solo una religión, Señor. Bendito Dios, Padre amado. Dios de los cielos, poderoso Padre celestial, tú eres el que vive y reina, Señor. Papito Dios, el día sábado, Señor, y el día domingo vamos a tener un evento, Señor, en tu nombre, Señor. Ese es el proyecto, Padre amado, que, Señor, según nosotros, Papito Dios, es para decirle, Señor, a las personas, Señor, qué tan grande eres tú, Señor, y lo que estás dispuesto a hacer, Papito Dios, que tú eres la fuente de agua viva, Señor, Papito Dios, para que usted, Señor, bendito Dios, pueda, Señor, derramar en nosotros y en todas las personas que vienen, Señor, esa fuente, Señor. Que cuando se vayan, Señor, suceda como la mujer samaritana, Señor, llevando un mensaje a los demás, Señor, porque esa agua va derramándose, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Papito Dios, ese es el plan, Señor. El día domingo, Papito Dios, nos queremos reunir en familia, Padre amado. Todas las familias, Señor, de esta congregación, y hasta los que no son la familia, Señor. Reunirnos, Señor, para decirle a través del mensaje la grandeza tuya, mi Señor. Dios, gracias, Señor. Papito Dios, ayúdanos, Señor. Provéenos de todas las necesidades, Señor, porque esta obra es solo para ti, Señor, mi Dios. Señor, tú nos has mandado, Señor, Papito Dios, a conquistar almas para Cristo, Señor. Mi Dios, eso es lo que hacemos, Padre Celestial. Señor bendito, estos programas, Señor, no sean solamente uno al año, sino, Papito Dios, todo el tiempo, Padre Celestial, Señor, porque tenemos una obra que hacer, Señor. Seamos como la mujer samaritana, Señor, llevando el mensaje de salvación, Señor, presentando a Cristo. Ella dijo, yo creo que he encontrado al Cristo, al Mesías, el Hijo de Dios. Señor, esa es nuestra predicación. Solamente eso nomás, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Provéenos de todo, Papito Dios, y a cada hermano, Señor, que se comprometió, Papito Dios, a dar, Señor, bendito Dios. Señor, provéelo, Señor. Papito Dios, trata con sus finanzas, trata con todo, Papito Dios. Señor, bendito, gracias, Señor. Jesucristo, gracias, Señor. Papito Dios, ese día queremos, Señor, tener casa llena, Padre amado, Señor, porque de nada valdría, Padre amado, si no tenemos casa llena, Señor. Que todos nuestros hermanos vengan con su familia, Señor, que puedan invitar a otra persona más que no conozca de Cristo, Señor. Papito Dios, ayúdanos a llegar, Papito Dios, a esas personas. Y que ese día, Señor, tú nos tienes de tu Espíritu, Padre amado. Papito Dios, esa fuente de agua viva que nosotros ya tenemos, Padre amado, Señor, para servir, Señor, a los demás. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que más grande es el que sirve, Señor. Papito Dios, gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, bendice la obra, bendice, Papito Dios, lo que vamos a hacer, el evento, Padre amado. Señor, ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Honra y gloria te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.